Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Ageo, un profeta con un mensaje, tan directo, tan potente, que logró reconstruir no solo un edificio, sino el corazón mismo de una comunidad que la verdad había perdido el norte. A ver, tratemos de imaginar la escena. Después de 70 larguísimos años de exilio en Babilonia, al pueblo judío por fin le dan permiso para volver a casa, a Jerusalén. Uno pensaría que sería pura fiesta, ¿no? Un tiempo de reconstrucción, de volver a empezar. Pero no. Al llegar, se topan con una pregunta que pesa en el aire, una pregunta que flota sobre las ruinas. Ok, para entender bien lo que está pasando, pongamos un poco de contexto. Todo arranca en el 586 a.C., cuando Jerusalén y el templo son, arrasados. Pero luego, en el 538, Ciro, el rey persa, da un decreto que lo cambia todo. Les permite volver. Imaginen la esperanza. Para el 536 ya están manos a la obra poniendo los cimientos del nuevo templo. Pero, apenas 2 años después, la oposición de los vecinos lo frena todo. Así, de golpe. Y ese sueño queda paralizado por más de una década. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Han pasado 14 años. 14 largos años desde que todo se detuvo. ¿Y qué pasó con todo ese entusiasmo del principio? Pues se esfumó. Se transformó en una especie de apatía general y sobre todo en un problema muy serio de prioridades. Miren, esto es como la historia de dos casas. Por un lado, tenemos las casas de la gente, súper cómodas, ya terminadas, con esos techos de madera artesonados, un lujo. Era obvio cuál era la prioridad. Y por el otro lado, la casa del Señor, el templo. Su estado, una ruina, abandonada por 14 años. El contraste, la verdad es que lo dice todo. Y aquí está el meollo del asunto. La comunidad, con el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué a la cabeza, se había acomodado. Se enfocaron en su propio confort, en dejar sus casas impecables, mientras que el templo, o sea, el corazón de su identidad como nación, seguía ahí, hecho un montón de escombros. Pero justo en medio de esta parálisis espiritual, cuando parecía que las cosas iban a seguir así para siempre, algo está por cambiar. Entra en escena un mensajero y trae una palabra tan, pero tan directa que va a sacudir a todos hasta la médula. Sí, es el momento de Ageo. Y fíjense qué curioso, el propio nombre Ageo significa festivo o celebración. Y vaya que le queda bien el nombre, porque Ageo es de esos pocos profetas, de esos rarísimos casos, que llegó a ver el resultado de su trabajo. Pudo presenciar con sus propios ojos la fiesta, la celebración que su mensaje desató. Y su mensaje, que venía directamente de Dios, no podía ser más claro. Cero rodeos. Se podría resumir en esto: reconstruyan la casa y yo seré glorificado. Así de simple. Era un llamado directo a poner las cosas en orden, a reajustar las prioridades y a volver al trabajo en el templo. Ok, ahora viene lo bueno. ¿Cómo responde un pueblo que llevaba más de 10 años de brazos cruzados a un mensaje así, tan directo, tan confrontador? Bueno, la respuesta es, sinceramente, es asombrosa. Fíjense en este número, 23. Solo 23 días. Ese fue todo el tiempo que pasó entre el primer mensaje de Ageo y el día en que la gente, ¡pum!, se puso en acción. Agarraron las herramientas y volvieron a la obra en el templo. Una respuesta rapidísima, de no creer. Claro, con esa eficacia, le pusieron unos apodos que le vienen como anillo al dedo. Por un lado, el profeta del éxito. Obvio, ¿no? Por esa respuesta tan rápida y positiva. Y mi favorito, el profeta cuyas palabras fueron ladrillos. Buenísimo, porque su mensaje se convirtió literalmente en la reconstrucción del templo. Y ojo, que no estaba solo en esta misión. Ageo y su contemporáneo, el profeta Zacarías, trabajaron en equipo, y la combinación de sus mensajes fue dinamita pura. Movilizaron a toda la comunidad, desde los líderes, Zorobabel y Josué, hasta el último de los habitantes, todos a una, listos para reiniciar este proyecto tan importante. Pero a ver, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué era tan crucial este edificio? Para entender de verdad la dimensión de lo que estaba en juego, tenemos que meternos en la cabeza que el templo era muchísimo más que solo un montón de piedras y madera. Es que el templo lo era todo. A ver, para empezar, era el epicentro de su vida religiosa, esencial para su manera de adorar a Dios. También era el símbolo físico, visible, de que Dios estaba ahí, con ellos. Además, reconstruirlo significaba que se estaba cumpliendo la promesa de que volverían a su tierra.
Y quizá lo más importante, estaba preparando el escenario para el futuro, porque sería en ese mismo templo donde, según las promesas, el Mesías iba a desarrollar su ministerio. Y así fue como en el año 516 a.C., solo 4 años después de que Ageo y Zacarías empezaran a hablar, la obra se terminó. El templo estaba completo, se cerraba por fin un capítulo fundamental en la restauración de Israel. Entonces, ¿cuál es el legado de Ageo? ¿Qué nos deja esta historia de hace más de 2000 años? Pues nos deja un mensaje que sigue siendo súper relevante hoy: el poder que tienen nuestras prioridades. La gran lección de Ageo es esta, y es muy potente. La salud espiritual de una comunidad, o incluso de una persona, está directamente conectada con sus prioridades. Aquello a lo que le dedicamos nuestro esfuerzo primero, eso es lo que define quiénes somos y cuál es nuestro rumbo. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, para que nos quede resonando. El mensaje de Ageo sacudió las prioridades de una comunidad y generó un cambio increíble. Y eso nos hace pensar, hoy en día, en nuestro mundo, ¿cuáles son esos cimientos, esas bases fundamentales que es más importante reconstruir?